En múltiples ocasiones hemos escuchado a nuestros docentes de derecho laboral diciendo los convenios colectivos son fuentes de derecho o los convenios colectivos tienen rango de ley. ¿Es esto cierto? Bueno, en el presente video expondremos un poco más sobre los convenios colectivos como fuentes de derecho. ¿Qué es un convenio colectivo? Según la OIT, un convenio colectivo es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y el empleo, celebrado entre uno o varios empleadores a favor de una o varias organizaciones sindicales. Este concepto es un poco corto, ¿no? Sí. Y es que para entender bien qué es un convenio colectivo, debemos comenzar desde algunos conceptos más atrás. Por ejemplo, ¿qué es la negociación colectiva? Es importante que tengamos muy claro que una negociación colectiva no es un convenio colectivo. Esto debo decirlo porque existen muchos abogados, administradores y compañeros que confunden esto. Una negociación colectiva no es un convenio. Entonces, podemos entender así que la negociación colectiva es el proceso o conjunto de procedimientos mediante el cual se busca mejorar eh, la relación laboral entre el trabajador y el empleador, ya que existe una naturaleza conflictiva entre ellos. Para esta forma, tener como producto un convenio colectivo. Y en este punto hemos escuchado una palabra importante: naturaleza conflictiva. ¿Las relaciones laborales tienen naturaleza conflictiva? Sí, las relaciones de trabajo tienen una naturaleza conflictiva, y esto lo podemos leer en Introducción al Derecho de Trabajo de Javier Neves, donde se cita lo siguiente: la relación laboral es, de un lado, conflictiva, porque los intereses de los trabajadores como individuos y como categorías son diferentes y a veces opuestos a los de los empresarios, como individuos y como categorías, siendo ambas legítimas. Entonces sí, las relaciones son conflictivas, pero ¿cómo se representa esto en la realidad? Solo en Sunafil existieron 56.000 fiscalizaciones en el periodo 2019 y 111.280 personas fueron formalizados entre enero a septiembre del 2019. O sea, 11.280. Es demasiado. Según INEI, desde julio a septiembre del 2019, la PET, o mejor llamada población en edad de trabajar, equivale a 24.547.600 personas. Cabe señalar que para ser parte de la PET tan solo debe ser mayor de 14 años, entonces complicado, ¿no? Esto quiere decir que en 9 meses hemos formalizado tan solo el 0.452% de la PET, que es un número alto, pero porcentualmente hablando sigue siendo muy bajo. Y si aún seguimos creyendo que no existe una naturaleza conflictiva en las relaciones de trabajo, debemos mencionar que según la Defensoría del Pueblo, 3.2% de los conflictos existentes son de materia laboral. Y esto solo en el reporte de abril del 2020. ¿Eso qué nos interesa? Es que a partir de este punto podemos derivar la necesidad de los convenios colectivos. Y para esto cito a Jaime Zabalacosta, que dice lo siguiente: la naturaleza conflictiva de las relaciones de trabajo ha ocasionado el surgimiento de diversos mecanismos orientados a prevenir o solucionar tales controversias. ¿Cuáles son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos? MARC. Los MARC se pueden dividir principalmente en dos tipos de mecanismos: los autocompositivos y los heterocompositivos. Los autocompositivos pueden ser directos o indirectos. Cuando son directos, las partes resuelven sus problemas sin la presencia de un tercero, pero cuando es indirecto, las partes
acuerdan de manera consentida la presencia de un tercero para llegar a un acuerdo entre ellos. El mecanismo heterocompositivo, por el contrario, lo que busca es solucionar el conflicto a través de un tercero, quien será quien tome la decisión final y, en otras palabras, se sometan a ese tercero. Los mecanismos más usados son la negociación directa. Las partes se reúnen y toman una decisión sin ayuda de nadie. La conciliación. Las partes llegan a un acuerdo con ayuda de un conciliador. La mediación. Las partes, apoyadas de una persona llamada mediador, descubren sus intereses y negocian sobre esos intereses descubiertos, pero no pudiendo negociar directamente, tampoco lograron una conciliación o mediación. Entonces queda otra alternativa, el arbitraje. El arbitraje es someterse a un tercero llamado árbitro, quien solucionará el conflicto plasmado a través de un laudo arbitral, el cual tendrá los mismos efectos que un convenio colectivo. Y una medida excepcional en toda regla es cuando se agota el trato directo, no se logró una conciliación ni una mediación correcta, no se someten al arbitraje. Entonces la organización sindical podrá ejercer su derecho a huelga. Y si esta huelga se prolonga de manera excesiva en el tiempo, afecta la actividad productiva de la empresa. Entonces la autoridad administrativa de trabajo deberá resolver el conflicto a través de una resolución que tendrá los mismos efectos que un convenio colectivo. En este punto ya sabemos qué es una negociación colectiva. Sabemos que hay una naturaleza conflictiva en la relación de trabajo y que existen mecanismos de solución de conflictos. Ahora sí podemos saber qué es un convenio colectivo. El convenio colectivo es el producto de la negociación colectiva, la cual establece cláusulas normativas, cláusulas obligacionales y cláusulas delimitadoras. Las mismas que se sustentan en dos teorías. Una teoría contractualista, porque el convenio colectivo tiene una forma muy parecida al de un contrato, por no decir casi idéntica al de un contrato, y una teoría normativa, porque el convenio se asemeja a la norma jurídica. Es así que el convenio se puede entender, en palabras de Francesco Carneluti, como un instrumento híbrido con alma de ley y cuerpo de contrato. ¿Qué son estas cláusulas? Las cláusulas normativas se entienden como aquellas cláusulas que se incorporan automáticamente a los contratos individuales y regulan las condiciones de trabajo. Ejemplo: los aumentos de la remuneración, el otorgamiento de vestuario, entrega de bonos por escolaridad. De esta forma debemos entender que los beneficiados de las cláusulas normativas no son los que suscriben el contrato, o sea, el sindicato, sino aquellos que se ven representados en una eficacia individual, es decir, los trabajadores como derecho individual de la representación del sindicato como derecho colectivo. Estas cláusulas no deben ser colocadas en los contratos de trabajo, porque en ese sentido se aplica el principio de automaticidad, o sea, una vez firmado el convenio, todas las cláusulas normativas que se han negociado se incluyen automáticamente al contrato individual. Para hablar de las cláusulas obligacionales, citaremos a la abogada Mónica Ganosa, quien dice que las cláusulas obligacionales tienen como objeto regular la relación entre las partes que suscriben dicho convenio. Por lo tanto, las mismas deben ser interpretadas de acuerdo a las normas sobre contratos. Esto último lo podremos encontrar en su trabajo académico sobre la negociación colectiva en los sindicatos minoritarios y la extensión de sus beneficios a los no afiliados. Un ejemplo clásico de estas cláusulas es cuando una empresa cede en uso un espacio para que sea utilizado por el sindicato. Por último, se tienen las cláusulas delimitadoras, que se debe entender como el rango de aplicación de los convenios colectivos
por acuerdo de las partes. Esto último es importante, el rango de aplicación y el acuerdo de las partes. ¿Cuál es el rango de aplicación de los convenios colectivos? Para entender cuál es el rango de aplicación o la eficacia personal del convenio colectivo, debemos entender bien el artículo 9 de la ley, la cual tiene 3 reglas básicas. 1. Si el sindicato es mayoritario, este sindicato representa a todos los trabajadores, o sea, afiliados y no afiliados. En caso exista más de un sindicato, los sindicatos minoritarios pueden juntarse entre ellas y obtener la mayoría de representación, y de esa forma los convenios colectivos que obtengan serán de rango de aplicación para los trabajadores afiliados y no afiliados. La tercera regla es que si solo hay sindicatos minoritarios, la representación de estos sindicatos minoritarios tan solo afecta a los trabajadores inscritos en estos sindicatos minoritarios, o sea, no es para todos los trabajadores, tan solo para los inscritos en ese sindicato. Entonces, tenemos el artículo 42 que indica que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante a favor de las personas a cuyo nombre representó. Si es un sindicato mayoritario, representa a todos los trabajadores. Entonces, el ámbito de aplicación es para todos. Según el doctor Neves Mujica, para que un convenio colectivo tenga eficacia personal general, se requiere que la organización sindical pactante posea legitimidad negocial. ¿Qué es la capacidad y la legitimidad negocial? La capacidad negocial es la capacidad inherente de toda organización sindical para participar en una negociación colectiva. La legitimidad negocial es la capacidad de celebrar convenio colectivo que tengan eficacia personal general, o sea, que sea para todos los trabajadores. Y esto se obtiene cuando hay una organización sindical mayoritaria. ¿Por qué es importante la representatividad? Muchos dirán que la legitimidad negocial afecta el artículo 42 de la ley. Sin embargo, esto no es correcto, porque por el contrario el Perú se acogió al pluralismo sindical, que en otras palabras significan libertad de formar sindicatos, o sea, libertad de formar los sindicatos que se te den la gana. Entonces puede que un sindicato no me represente, pero otro sí me pueda representar. Plano intuito persona de la libertad sindical. En el Perú, un aspecto positivo de la libertad sindical significa puedes afiliarte a cualquier sindicato. Y un aspecto negativo significa nadie puede obligarte a formar parte de un sindicato. Pero este aspecto negativo se ve protegido a través del artículo 168, numeral 1 del Código Penal. Jerarquía del convenio colectivo. Según nuestra Constitución, los convenios colectivos no tienen rango de ley, sin embargo, tiene fuerza vinculante. Entonces, debemos entender que el convenio colectivo está en un nivel terciario en la escala de jerarquías normativas, el cual corresponde a las normas emanadas por la autonomía privada. Espero que este video les haya servido para entender los convenios colectivos como fuentes de derecho. Asimismo, dejaremos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.